de ahorita haya ingresado a la clase anterior. Digo, eso no me preocupa. Lo comento por esto de que ya se me estaban encimando y a lo mejor alguno de ustedes del grupo de Física 2 entró al curso de Física 4. Pero bueno, esas son cosas que pasan cuando uno tiene una clase enseguida de la otra, ¿no? Y que además, eh, si no los identifico de qué grupo son, a lo mejor caigo en la cuenta de alguien que está pidiendo el acceso, ingresarlo en otra clase que no es, ¿no? Pero bueno, detalles de la tecnología y de los horarios que van uno tras otro y de mi distracción de no haber percibido el tiempo, ¿no? Profe, ¿Qué pasó? perdón que me interrumpa, pero tengo una duda respecto a la actividad complementaria en el problema 2. Ajá, ¿qué dice? Este plantea de que un hombre de 91 kilogramos empuja Sí, una piedra, pero sí. la masa de la piedra está dada en gramos, vaya, son 68 gramos. ¿Si está bien los 68 gramos o son kilogramos? No, una piedra, pues imagínate una piedra de 68 kilogramos. No, pues es muchísimo, pero pues Pues acabas muerto, sí. es un golpe tremendo. No, tú recibes una especie de pelota, hombre, ¿no? Una pelotita de 68 gramos. Tú nada más conviértelo a kilogramos para que Ajá. las masas sean equivalentes, Ah, ok. ¿no? Bueno, vamos a, ¿qué horas son? 9:06. Vamos a esperarnos tantito nada más. Bueno, pues vamos a empezar. Ya son las 9:07, tenemos 31 asistentes. Esperemos que los demás se ingresen conforme transcurra la clase. Bien, el tema es nuevo y se llama elasticidad. ¿Qué es la elasticidad? Normalmente decimos que hemos observado, eh, lo observamos por ejemplo en polímeros. Polímeros son esos materiales elásticos, derivados casi todos ellos del petróleo o de algún material sintético, este, que se pueden deformar muy fácilmente y regresar a su posición inicial. Aunque en esta parte de lo que vamos a ver, no me voy a referir en ningún momento a ese tipo de fenómenos, ¿sí? Me voy a referir a la elasticidad que se manifiesta en todos los materiales sólidos, ¿sí? Que se deforman cuando están sujetos a una fuerza, pero que cuando se suspende la fuerza, regresan a su posición original. Si logran regresar a su posición original después de haber sido deformados por una fuerza,
decimos que el cuerpo es elástico y todos los cuerpos tienen cierto grado de elasticidad. E insisto, no me refiero a las ligas, no me refiero a los plásticos, ¿sí? Me refiero concretamente a los cuerpos sólidos, como el concreto, como los metales, cualquier tipo de metal, ¿sí? Que generalmente esa elasticidad pasa desapercibida para nosotros, o sea, porque son fenómenos que salen fuera del rango de visión del ser humano, porque son muy pequeños, ¿sí? Pero que para un ingeniero que va a construir un puente, para un ingeniero que va a estudiar la estructura de un edificio, si no lo conoce, puede ser catastrófico. O sea, si yo desconozco, por ejemplo, este ejemplo es típico, si yo soy ingeniero de vías, o sea, me dedico a construir vías del tren o vías de cualquier tipo, y a juntar fracciones de metal, los rieles, que son normalmente de metal, unos con otros, y no toma en cuenta este tipo de fenómenos, puede generar tragedias delicadas. Entonces, insisto, no porque no los veamos, no significa que son importantes. No los vemos, pero tenemos que estar conscientes de que, por pequeños que sean, pueden generar catástrofes. Si yo no entiendo la compresión a la que puede estar sujeta la estructura de un edificio, puedo hacer que el edificio se deforme y puede ser que me demanden y puede ser que aquello se caiga, ¿sí? Si no tengo en cuenta cuál es el trabajo al que está sometido una estructura con el peso que la estoy construyendo. Entonces, una parte de las cosas que tenemos que tener en cuenta son las propiedades mecánicas de los cuerpos. Y una de esas propiedades mecánicas de los cuerpos se conoce con el nombre de elasticidad. ¿Qué es la elasticidad? Ya lo dijimos, es la deformación que sufre un cuerpo cuando está sujeto a una fuerza. Esa fuerza puede tener diferentes formas o manifestarse en el cuerpo o puede causar diferentes deformaciones en el cuerpo. Por ejemplo, la fuerza puede ser de torsión cuando tipo como si alguna vez, no lo dudo de ustedes, se hayan puesto a ayudarle a su mamá a trapear la casa. Y cuando están trapeando, pues agarran el trapeador, que es un pedazo de tela, y ustedes, para exprimirlo, normalmente lo que hacen es torcerlo, ¿no? Hacemos un momento de torsión. Bueno, yo puedo producir una fuerza en un cuerpo metálico, una varilla, o muchos cuerpos dentro de una construcción, como puede ser un puente, o puede ser la estructura de un edificio, pueden estar sujetos a esos fenómenos de torsión, cuerpos que están sujetos a ser torcidos por la fuerza que se les está aplicando. Puede ser que estén sujetos a una fuerza de flexión, como es en este caso el ejemplo que tengo aquí, ¿sí? En donde una varilla que cuelga, yo le cuelgo un cuerpo y entonces se flexiona. Hay que saber qué características mecánicas tiene el cuerpo y saber si va a soportar, sobre todo cuando hacen voladitos, ¿sí? A la señora le gusta, pues quiero un balconcito. Híjole, pues es que ya no hay porque vamos a invadir la banqueta, señora. Pues no importa, no, pues vamos a hacerlo sin castillos, o sea, no le vamos a poner soportes sobre la banqueta porque nos van a multar, pero le voy a hacer su voladito, ¿no? Y entonces entender que ese voladito, que normalmente se ancla a la pared o a un castillo en el lado izquierdo, va a estar sujeto a fuerzas de flexión que si no las conocemos, podemos hacer que la señora sea el último día de su vida porque
lleva a sus amigas a ver su balcón, a tomarse el té, el café, y esa fuerza de flexión puede hacer que el balconcito se le venga encima. No, no se le venga encima porque se le cae, más bien se va para abajo y con él toda la gente. Profesor, Los materiales, ¿me podría perdón, decir eso otra vez? Es que se congeló mi pantalla y no veo nada. pero ya la ves. No, no la veo. Por eso le digo que se me va. Ah, ya. Cuando yo tengo, el ejemplo más sencillo, agarra una varilla por un extremo, o con tu mano con un extremo, y trata de ponerla horizontalmente, ¿no? Si alguien llega y se cuelga del otro extremo de la varilla, cuelga cualquier cuerpo, esa varilla va a estar sujeta a flexión. Y si no conozco lo que puede producir una fuerza en ese fenómeno, puede traer consecuencias drásticas en el sentido de que aquello se puede caer. O sea, estoy tratando de que entendamos que todos los cuerpos están siempre sujetos, sobre todo ustedes que se van a dedicar como ingenieros civiles o como algún otro rama de la ingeniería, arquitectos. Bueno, los arquitectos dicen que ellos diseñan, que ellos no construyen, pero bueno, seguramente deben saber de construcción, eso me queda muy claro. Deben saber que los materiales, a la hora de que forman parte de una estructura, van a estar sujetos a muchas fuerzas. Y que conocer esas fuerzas, que insisto, a veces no se ven, ¿sí? La gente mundana, como yo, por ejemplo, pues no veo muchas cosas, pero un ingeniero que está diseñando, que está calculando las cargas en cada una de las traves, debe conocer cuáles son estos fenómenos que, insisto, no se manifiestan ante el mundo porque son difíciles de ver, pero que él debe estar consciente de que se dan y de cómo tratarlos y de que está consciente de cómo están trabajando las estructuras, porque de lo contrario aquello puede tener una tragedia. Y entonces estaba tratando de decirles que una fuerza, cuando yo, como la jerga, que la tuerzo para exprimirla, una fuerza puede producir torsión en un cuerpo, puede producir flexión, puede producir esto que trato de ilustrar aquí. Cuando la fuerza es tangencial a la superficie, puede producir un cizallamiento. Cizallamiento es una cizalla. ¿Una cizalla qué es? Es una palanquita que me corta. Normalmente lo usamos para cortar papeles, es una cizalla, pero también lo puedo usar para cizallas más grandes, más filosas, mejor diseñadas, para cortar lámina. Cuando ustedes cortan lámina, la parte que se corta de la lámina sufre un cizallamiento, ¿sí? O sea, un corrimiento. Es como cuando avientan una baraja a la superficie, queda desparramada la baraja, ¿no? Bueno, esto sucede cuando hacemos fuerzas de cizallamiento, esto le puede pasar al material. Otro, que es el más común y es el único que vamos a trabajar aquí, es cuando yo pongo a tensión o a compresión un material, ¿sí? Esta imagen que yo puse aquí es simplemente estoy viendo la varilla, pero hay toda una máquina montada en donde al sujetar la varilla por los extremos, ya sea que yo la estire para ver cuál es su punto de rompimiento o la comprima para ver cuál es su punto en donde se aplasta. Estas maquinitas que me dan las pruebas mecánicas de los materiales, por ejemplo, en la Wilfrido existen y es parte del tema de los alumnos que están como técnicos mecánicos, ¿sí? Si ustedes han visto el laboratorio de pruebas mecánicas, está yendo hacia el laboratorio de física. Bueno, no sé si nunca han entrado a un laboratorio de física ustedes, ¿verdad? Les tocó la pandemia. Entrando a la nave B, la que da hacia las canchas, pasando las escaleras, está la subestación de la escuela y enseguida está el laboratorio de pruebas mecánicas. A esta área, insisto, accesan o ingresan los alumnos que están en el área de los mecánicos.
Y ellos conocen muy bien estas máquinas, ¿no? Porque son máquinas donde van a hacer pruebas de tensión o de compresión de los materiales, porque es importante que ellos particularmente sepan esto. Pero ustedes como ingenieros civiles o como arquitectos que pretenden ser, también deben conocer que sus estructuras están sujetas a este tipo de esfuerzos. Bien, a nivel microscópico se entiende que todos los materiales sólidos están agrupados, los átomos, las moléculas que conforman un material, están agrupados en redes, como estoy tratando de ilustrarlo en esta imagen. Son redes donde tal parece que tienen, no es así, pero tal parece que tienen como resortitos que los están uniendo los átomos, están uniendo las moléculas. De tal modo que cuando yo estiro, deformo, aplico una fuerza, entonces esta estructura se deforma. Pero que si yo dejo de aplicar esa fuerza, entonces la estructura regresa a su posición inicial. Esta es una propiedad que tienen todos los materiales y se llama elasticidad. O sea, elasticidad es un cuerpo que aparentemente es rígido, que se deforma sujeto a una fuerza y que cuando dejo de aplicar esa fuerza regresa a sus dimensiones originales, a su posición original. A ese fenómeno le vamos a llamar elasticidad y es el tema de esta clase y de esta semana. Bien. Vamos a empezar con algo muy sencillo. Un resorte. Un resorte es uno de los fenómenos de elasticidad que nosotros tenemos muy común. En nuestra vida, en nuestra experiencia diaria, alguna vez nos hemos encontrado con resortes. Estos dispositivos son de mucho uso, particularmente dentro de la industria mecánica, pero en general están en todos lados. ¿Sí? Y los usan a veces como amortiguadores o como sistemas donde se puede reducir o amortiguar una fuerza. Bueno, ya me iba a meter con el concepto de impulso y cantidad de movimiento, pero ya eso forma parte de nuestro pasado. El chiste es que los resortes son dispositivos que tienen la característica de que si yo los cuelgo, como dice aquí en la gráfica, a un determinado peso en uno de los extremos, o lo estiro, este cuerpo se deforma. Quien estudió esto fue Robert Hooke, que por cierto no sé si es el que tengo aquí, si tuve tiempo de cambiarlo. Aquí está el señor. Aunque ese creo que es John, no es Hooke, no cambié la imagen, pero sí el nombre, perdone. Pero la persona que estudia este tipo de estos fenómenos elásticos, ¿sí?, fue precisamente Robert Hooke, un inglés que se dedicó precisamente al estudio de la elasticidad y al que debemos los temas que vamos a estudiar ahorita. Entonces, él empezó con un resorte. Un resorte que sabemos que los resortes se deforman porque están sujetos a tensión o están sujetos a compresión. O sea, los puedo comprimir o los puedo estirar. Cuando yo los estiro, digo que el fenómeno es de tensión. Y cuando yo los comprimo, su nombre lo dice, están sujetos a un fenómeno de compresión. Bien. Él hizo el siguiente experimento. Dice, a ver, yo tengo un resorte en su posición inicial. Y en esta figura, en esta imagen que tengo aquí, es el resorte que tengo del lado izquierdo. ¿Sí? Donde no cuelga ningún objeto. Por lo tanto, la deformación que voy a llamar X es 0. ¿Está claro? Cuando una fuerza que lo comprime o lo tensa o lo extiende es 0, pues obviamente el resorte está en su posición natural y la deformación es 0. Él hizo lo siguiente. Vamos a poner, y este es un ejemplo hipotético que ustedes pueden experimentar en su casa con cualquier resorte. Vamos a ponerle una fuerza cualquiera. Y aquí en la gráfica ponemos 10 newtons.
Y vamos a suponer que la deformación, esto es muy exagerado, eso va a depender del resorte, se deformó 1 centímetro. ¿Está claro? Bien, entonces, registro en una tabla la fuerza que aplico y la deformación que sufre el resorte. Y entonces anoto, primera fuerza que puse, 10 newtons. Deformación, 1 centímetro. Acuérdense que es un ejemplo hipotético y puse números bonitos para no complicarme la aritmética. ¿De acuerdo? Sé que en la práctica y en la vida real, pues la deformación puede no ser exactamente de 1 centímetro, sino puede ser de, oiga, es que está entre 9 y 10 y cosas de ese tipo. Pero insisto, el ejemplo es hipotético. Ahora pongan una fuerza de 20 newtons, dupliquen la fuerza. Si el resorte es nuevo y cumple exactamente el fenómeno de elasticidad, encontrarán que la deformación es de 2 centímetros. Bien, y yo registro en mi tabla 20 newtons, me da una deformación de 2 centímetros. Bien, continúo con el experimento. Ahora le pongo otros 10, que es precisamente la imagen que tengo aquí. Es la última donde ya pongo 10 más 10 más 10, ya pongo 30 newtons. Y encuentro que la deformación es de 3 centímetros. Observen que el comportamiento me permite pronosticar, ¿no? O sea, si con 10 se deformó 1 centímetro, con 20, 2 centímetros, con 30, 3 centímetros, pues si yo continúo, y ya no lo hice porque me iba a ocupar toda la diapositiva, el espacio, dije, pues con 40 centímetros se deformará 4 centímetros. Con 40 newtons, 4 centímetros. Con 50 newtons, 5 centímetros. Con 60, 6 centímetros. Con 70, 7 centímetros. Con 80 newtons, oiga, pero pues esto fuera si el resorte fuera ideal, y la realidad es que el resorte va a acabar por deformarse. Si usted sigue así, profe, no me engañe, a los 80 centímetros a lo mejor ya el resorte está todo echado a perder. Sí, esta ley que estamos tratando de platicar solamente aplica en la región de elasticidad. Entendemos que va a llegar un momento en donde el resorte deja de cumplir esta ley. Pero a los otros nos interesa en el tramo donde la ley sí se cumple, que es el tramo donde el cuerpo es elástico. ¿Está claro? Bien, entonces suponemos, lo vamos a dejar aquí en 50 newtons con una deformación de 5 centímetros. Ya no le ponemos más porque se va a empezar a deformar. Y entonces el resorte ya me distraje con el teléfono. Estamos trabajando en la zona de elasticidad. Y si yo le aplico una fuerza mayor, entonces el resorte se va a deformar y se va a echar a perder. ¿Sí? Oye, Eloisa, contesta mi teléfono, por favor, ¿no? Perdón, ¿eh? Bien, ahora, ¿qué hizo Hooke? Dice, pues, lo que hacen normalmente los físicos. Empiezan a graficar una variable con respecto a la otra variable. O sea, ¿cuál va a ser mi variable independiente? Pues yo puedo elegir la fuerza como variable dependiente o la deformación como la variable independiente. Ustedes están en un curso, están en física 2, por lo tanto están viendo cálculo diferencial y por lo tanto el concepto de función ya más o menos lo tienen explicado, ¿no es cierto? Por lo tanto saben que en una gráfica, una de ellas la hacen independiente, o sea, le pueden ir dando los valores, y la otra va a depender de los valores que esté tomando la variable independiente. En este caso, normalmente la X es la que usan como variable independiente y la Y como la variable dependiente. Bien. Y normalmente lo llevamos a una gráfica. Entonces,
Aquí lo que hizo Hooke fue, a ver, mi variable independiente va a ser la deformación y la fuerza va a ser la variable dependiente. Entonces, en el eje de las X pongo las deformaciones, en el eje de las Y las fuerzas aplicadas. Y no es difícil para ustedes que ya tomaron su curso que están ahorita viendo funciones y que además conocieron la ecuación de la recta, de la circunferencia, del elipse, de la parábola, etcétera, en su curso de Mate 3. No es difícil entender que al hacer esta gráfica vamos a encontrar una recta. ¿Sí? Esta recta que he puesto en rojo. Bien. Ahora, si yo soy Hooke, si ustedes son Hooke, ya sabemos que va a tener una recta. Decimos, pues como yo soy Hooke y quiero conocer la ley que rige a los resortes, me doy cuenta que esa gráfica es una recta y por lo tanto tiene esta forma. Esta que acabo de ilustrar con color amarillo. Todas las rectas tienen una ecuación de la forma y igual a mx más b, ¿no es cierto? Curso de Mate 3, en donde y es función de x. Ahora, alguien me dice qué significa en esta ecuación de y igual a mx más b. ¿Qué significa b, por ejemplo? Es de la coordenada Y de la ubicación, ¿no? Por ahí va, es una ordenada. No, bueno, no es coordenada. Bueno, cada punto tiene coordenadas que son el conjunto de las dos. Pero cuando una de ellas es abscisa y otra es ordenada, la distancia en X es abscisa, la distancia en Y es ordenada. La B es una ordenada al origen. ¿No es cierto, Daniel? Sí, profesor. Y normalmente los matemáticos dicen, es por donde la recta corta el eje de las Y's. ¿Sí o no? Por lo tanto, en mi gráfica, la B vale 0. Observen la gráfica roja, la recta en color rojo. ¿Sí? Dijimos, es que si la fuerza es 0, pues la deformación es 0, por lo tanto, pasa por el origen, ¿no? Y por lo tanto, digo, la ecuación que ando buscando, que es de la forma y igual a mx más b, la b de entrada es 0. Y esto es lo que he puesto en la parte de abajo. La voy a iluminar ahorita en color rojo para que... Aquí está. O sea, es la misma ecuación de arriba que está en amarillo, pero haciendo que la b sea 0. Ahora, el eje de las x sigue siendo el eje de las x en mi resorte, porque es lo que la letra que hemos usado para denotar la deformación o para referirnos a la deformación. Y la y es la variable dependiente, que en este caso son las fuerzas o los pesos que estoy poniendo. Por lo tanto, mi ecuación y igual a mx más b para los factores del resorte se queda como que la fuerza es igual a mx. Ahora Daniel Montes de Oca pregunta, ¿qué significa la m? La pendiente, ¿no? La pendiente, claro. Estaremos de acuerdo. ¿Cuál tiene más pendiente, Daniel? Permíteme tantito. Oh. La voy a poner en amarillo para que... ¿Cuál tiene más pendiente, Daniel? ¿La roja o la amarilla? La roja. La roja es claro, ¿no? La inclinación
en la roja es mayor. Acuérdense que la pendiente, no es clase de matemáticas, pero la pendiente es la tangente del ángulo, ¿no? Que se define como cateto opuesto sobre cateto adyacente. En este caso particular, la M, la pendiente de la... Voy a quitarla ya porque no quiero que me distraiga. La M, que es la pendiente de la recta, hablando en lenguaje matemático, en el lenguaje de la ley de Hooke, la pendiente de mi resorte tiene que ver con la rigidez del resorte. A ver, estarán de acuerdo conmigo en que los resortes tienen muchas formas de diferenciarse. Y una de las formas es, si yo agarro y lo estiro, habrá unos que son muy fáciles de estirar y habrá otros que son muy difíciles de estirar. En lenguaje cotidiano decimos que el cuerpo es más rígido que otro. Bueno, pues esta constante K del resorte tiene que ver con la rigidez del resorte, lo que significa que si ustedes me dicen, profe, esta constante de este resorte es de 2 y esta es de 0.5, entiendo que el que tiene 2 es un resorte más rígido que el que tiene una constante de 0.5. ¿Sí me explicó? Por lo tanto, en mi gráfica, el que tiene 2 tendrá una pendiente más alta que el que tiene una constante del resorte más pequeña. Entonces, a lo que estoy llegando es a la ley que se conoce como ley de Hooke para resortes y que me permite entender el comportamiento de los resortes, que es muy sencillo porque es lineal, o sea, la fuerza va variando en función de la deformación. A mayor deformación, mayor fuerza, a mayor fuerza, mayor deformación. Y que hay una constante que los diferencia a cada uno de los resortes, que es precisamente la rigidez. Si una rigidez es muy grande, quiere decir que una fuerza va a deformar menos a un resorte que, o sea, dados dos resortes, les aplico la misma fuerza, no se van a deformar igual, eso va a depender de la rigidez del resorte. El lenguaje de física, el lenguaje ya más técnico, diremos que la K del resorte es mayor en uno que en otro. En el que es más rígido es más, y por lo tanto se va a deformar menos. Sí queda claro qué carajos es la constante y que además en la gráfica, por favor, me la identifiquen como la pendiente de la recta. Todos los resortes tienen una gráfica que es una recta que solamente va a variar con la inclinación, ¿sí? Y que esa inclinación tiene que ver con la rigidez del resorte. Bien, aquí tengo un primer ejercicio y le daría la palabra ¿a quién? A Uriel Ramírez, ¿estás por ahí, Uriel? Sí, profe, aquí estoy. Gracias. A ver, es un ejemplo que no necesita mayor. Ya inclusive Daniel en su comentario anterior ya nos dio la respuesta y simplemente es para reafirmar lo que estamos diciendo. Uriel dice, la siguiente gráfica representa las ecuaciones de tres resortes diferentes. Determine qué resorte es el más rígido, esto es, cuál se deforma menos con la misma fuerza aplicada. R1, R2 o R3. Uriel, ¿estás ahí, Uriel? Perdón, profe, se me está trabando el audio. ¿Alguien que quiera responder? R1, ¿no? R1, Sí. claro.
R1 es el que se deforma menos aplicándole la misma fuerza. El que se deforma más aplicándole la misma fuerza, ¿cuál sería? R2. R2. Porque su gráfica, observamos, tiene una pendiente menor. R3 es un punto intermedio entre el R1 y el R2, ¿no? Bueno, creo que vamos bien. Entendiendo, insisto, cuando a mí me den una recta, quiero llamar la atención en esto, porque cuando nosotros nos tomamos la clase de geometría analítica, nos dimos, ¿para qué carajo servirá esto? Bueno, pues entre otras cosas, para hacer gráficas en los fenómenos físicos y entender el fenómeno físico a través de una gráfica. Así de sencillito. Bueno, y estos ejemplos son bastante sencillos y vamos a hacer un par de ellos. El primero, déjenme borrarlo porque si no, ya no tiene chiste, ¿no? Y le vamos a dar la palabra a Mendoza, Sebastián. Sebastián, buenos días. Buenos días. Sebastián Mendoza. A ver, ¿me ayudas a resolver este ejercicio? Sí, ¿Qué hacemos? bueno, primero hay que anotar los datos. Perdón, Uriel, Sebastián, casi no te escucho. Hay que anotar los datos. Hay que anotar los datos. ¿Qué datos tengo? La constante, La constante. Por cierto, ¿en qué unidades se da la constante, Sebastián? Newton sobre metro. Newton sobre metro, porque me voy a regresar. Si yo despejo la K de aquí, de esta ecuación que he llamado 8.1, que es, ojo, es la ecuación de la ley de Hooke para resortes. Si yo despejo la K, queda F sobre X, o sea, unidades de fuerza entre unidades de distancia. Una constante de resorte siempre tendrá unidades de fuerza entre unidades de distancia. Bien, estábamos con Sebastián Mendoza, perdón. Sebastián, estábamos entonces con que la K vale ¿cuánto? 3000 Newton sobre metro. Y trataba de explicar, cuando fuimos sorprendidos por el Zoom, que las unidades son unidades de fuerza entre unidades de longitud, que en el caso de sistema internacional serían obviamente Newton sobre metro o por metro. Bien, ¿qué otro dato tenemos? X, que es la distancia de 5 centímetros. Que es de 5 centímetros. ¿Ok? Y a metros es 0.05. 0.05 metros. Muy bien. ¿Algún otro dato? No, ¿verdad? No. Bueno, ¿qué me preguntan? ¿Qué fuerza se requiere? O sea, ¿qué fuerza debo aplicar para También deformar nos da una distancia, ¿no, profe? la de 5, 3 centímetros. 5, ¿no? Abajo dice 3. Ah, perdón. No, esto es porque me traje la imagen de acá. Ok, Simple- profe. Pero lo que voy a hacer va a ser lo siguiente.
Aquí voy a poner 5 centímetros. Le vamos a poner fondo blanco. Y lo vamos a poner. ¿Cómo ves? Ya lo corregimos, ¿no? Bien, uy, ya di, es acá donde tenía que haberlo puesto. O cópienlo y péguenlo, profe. Bueno, para que lo tengan que hacer otros. Ya lo, ahí está. ¿Qué más, Sebastián? Ahora hay que usar la fórmula de fuerza igual a K por X. F es igual a KX, ¿no? Sí, Como tengo mucho espacio, me voy a extender. Voy a poner a 36, ya, grandote. Creo que es tan fácil como sustituir, ¿no? sí. Te estás ganando la nota buena sin mucho esfuerzo. Pero bueno, ¿quién me manda a hacer ejercicios tan sencillos? ¿Cuánto me da eso? $150 newtons. Bien. Como la ley es muy sencilla, es lineal, el resultado es F igual a 150 newtons. Pues gracias, Sebastián. Profe, una pregunta. Sí, ¿Y si quisiéramos graficar eso? tendríamos que dar más datos. Bueno, lo que puedo hacer, mi ecuación de resorte sería F igual a 150 con sus unidades respectivas. No, perdón. 3000. Generalmente esta sería la ecuación que tendría yo que graficar, ¿no? Colocar un sistema de ejes cartesianos. Y irle dando valores a la X. Se recomienda hacer una tablita, que no sé ahorita dónde ponerla. Ahora sí, me estoy obligando a reducir los espacios. Esta es la ecuación que tendría que graficar aquí. Este es mi resultado y mi tabla. Pondré aquí la fuerza, la deformación y la K del resorte, ¿no? Esta siempre sería 3000. Pero esta no la voy a graficar. O sea, este es simplemente el cálculo de la constante. Lo que tengo que ir graficando es dándole valores a la F y encontrando la deformación utilizando esta ecuación. Esta que tengo aquí, ¿no?
Y entonces yo esperaría, a ver si tengo la recta. Sí. Me va a dar, obviamente, no quiero decir que esta es la gráfica, pero me debe dar una recta que tenga una pendiente igual a 3000, que es muy alta, ¿sí? Y irle dando valores a la X. Tendríamos que elegir la escala, ¿no? O sea, ¿qué X? Por si pongo una escala muy grande, la gráfica no me va a ayudar. Tengo que buscar, como la rigidez es muy alta, para pequeños intervalos de X voy encontrando valores de F muy grandes, entonces tendría que encontrar una gráfica de estas. Pero insisto, es para quien preguntó cómo hago una gráfica, pues grafiquen esta ecuación. Una forma de graficar, y eso lo saben ustedes de su curso de geometría analítica, es tabulando, ¿no? Tabulando significa dándole valores a la variable independiente y encontrando mediante la ecuación los valores de la variable dependiente. Bueno, la pregunta creo que fue muy buena porque me permitió enriquecer el ejercicio, que estaba muy bobo, ¿no? Bueno, hagamos el siguiente. Y de aquí voy a... No tuve la precaución, que me agarraron las prisas con el otro grupo, de borrar todo esto para que lo reconstruyamos nosotros, ¿no? Pero bueno, no me gusta hacer eso porque como que se prestan al... Bien, dice, un resorte de 12 centímetros. Vamos a elegir un voluntario, que cada vez me cuesta más trabajo encontrarlos. Yo, prof. ¿Quién eres tú? Sotelo. Pues es que eres mi caballito, uno de los caballitos de batalla, Sergio, pero bueno, acepto la sugerencia. A ver, Sergio, ¿leemos el problema? Sí. Dice, un resorte de 12 centímetros de largo se usa para sostener una masa de 1.8 kilogramos que produce una deformación de 0.1. Inciso A, ¿cuánto es su constante elástica? Y inciso C, ¿qué masa debería colgarse si se desea un alargamiento de 4 centímetros? Ajá. Datos, entonces. El primer dato que tenemos ahí es el de... El de 12 centímetros lo largo. Pero ese es lo que mide el resorte. En la gráfica ese no es un dato que vaya a impactar en la ley de Hooke. No sé si me está explicando. Oh, ya. Entonces sería la masa. No, no tendría, nada más es un dato como para saber de qué tamaño es el resorte, pero no es deformación, ¿sí? Ujú. O lo que normalmente esto sirve porque normalmente es más fácil. En lugar de poder medir esto, medir desde aquí hasta acá. Y entonces, desde esta recta hasta esta recta. Es más fácil en la práctica medirlos así. Y ya por diferencia, o sea, lo que mida todo esto le quito los 12 y ya me encuentro con este, ¿no? Para esos fines sí podría ser. Pero bueno, vamos a ponerle que L es igual a 12 centímetros, ¿vale? Ok. ¿Qué más? Pues dice que tiene una masa de 1.8 kilogramos. Y aquí la pregunta, Sergio, es ¿la masa de quién? Bueno, sostiene una masa. Sostiene una masa, o sea, ojo, lo comenté porque dije, a ver, ¿es la masa del resorte? No. Sostiene una masa, o sea, finalmente esta masa lo que me va a dar es la fuerza, ¿no es cierto? La fuerza que va a deformar al resorte. Y podría, para ser más claro en mi gráfica, poner aquí 1.8
kilogramos. Ahí. Bueno, ¿qué más? Y dice que tiene una deformación de 0.1. ¿Con qué letra pongo ese dato? Este, ¿Con la con K? No, no es la constante del resorte. Dice que produce una deformación. X. Y aquí, perdón, y aquí a lo mejor me faltó, ¿Sería X, profe? es X. Me faltó precisamente poner la unidad. A lo mejor yo tuve la culpa porque me lo pude haber saltado en el texto. Sí, es 1x igual a 0.1 centímetros. Y pero una no pregunta, metros. profe. Ajá. ¿Se tiene que pasar a metros? Sí, ¿no? Bueno, me refiero a la X. Se pueden usar esas unidades con mucho cuidado, o sea, porque en la práctica se dan kilogramos por centímetro, por ejemplo, ¿no? O newtons por centímetro. Pero cuidado nada más a la hora de estar operando, porque si voy a multiplicar o a dividir kilómetros sobre centímetro, kilómetros por centímetro, esto ya no me va a dar, ya no sé qué me va a dar, a menos que la unidad se anule con otra unidad similar y se quede solamente una unidad. No sé si me está explicando, o sea, a veces multiplico por centímetros y divido entre centímetros y no importa si los cambio o no los cambio, porque se van a anular las unidades y no me van a afectar el resultado. Esa es una. La otra es que muchas veces en la práctica sí se da una combinación de unidades, o sea, porque en la práctica decir, oye, son 13,000 kilómetros por metro, dice uno en la torre, pues en la práctica eso no se da. En la práctica normalmente utilizamos kilómetros por centímetro o toneladas por metro. Insisto, a veces usamos esas unidades porque en la práctica nos podemos familiarizar más con ella, ¿sí? Un ejemplo, todo mundo, bueno, creo que todo mundo tenemos una idea. Cuando me dicen, es que un auto iba a 100 kilómetros por hora, dice uno, ah, caray, pues sí, ya iba rápido, ¿no? Si me dicen va a 300 kilómetros, no, corre en la Fórmula 1. Pero si me dicen a 30 metros por segundo, dice uno en la torre, ya no sé si va rápido o va despacio. Si me lo dan en kilómetros por hora, puedo decir si va rápido o no, porque tengo una percepción, porque en la práctica así me he acostumbrado a escuchar la velocidad en kilómetros por hora. Y sé que la máxima velocidad en una autopista en la Ciudad de México, en el país México, es de 110 kilómetros por hora. Y tengo ya esa experiencia cuando me la dan en kilómetros por hora. Pero si me la dan en metros por segundo, porque el profe de física me obligó a convertirlo a metros por segundo, y me dicen 30 metros por segundo, dije en la torre, ya no sé si es muy rápido o es muy despacio. Entonces, insisto, este es un ejemplo donde observamos que las unidades a veces se imponen porque en la práctica nos hemos familiarizado y tenemos mayor identificación con ellas. Y entonces caemos en esos casos. Pero bueno, si logramos evitarlo y logramos sobrevivir a eso, yo, como siempre, les recomiendo que se lo lleven a unidades de sistema internacional, ¿no? ¿Sale? Y entonces aquí sería .00 Profe, metro. ¿Qué pasó? pero ese 0.1 no sería de la longitud del resorte. Y por eso no le he puesto No, o sea, centímetros. es la distancia de aquí, lo voy a poner en rojo, acá. Esta distancia que aquí puse 1.2 y ahorita... Por eso, pero sería el... Por eso, En la ley de Hooke, acuérdense que cuando vimos esto,
dijimos, oye, si le pongo 10 newtons, se va a alargar 1 centímetro, me refería a esta X. Desde la posición original a la siguiente posición. Esta ya viene dentro de la imagen, por eso no la puedo agarrar, pero la puedo copiar y pegar para que la veamos. La ley de Hooke me habla sobre esta deformación, ¿sí? Desde la posición original hacia la posición en donde alcance producto de la fuerza que se le está aplicando. Hooke se refiere a esta X, desde la original hasta lo que se alarga debido a la fuerza. Y entonces, regresando a mi ejemplo, o sea, no es la X desde acá arriba, perdón, no es la X desde aquí hasta acá. Es la X que se deforma a partir de que no hay ninguna fuerza actuando sobre él, hasta donde alcanza la deformación producto de la fuerza que se le aplica. A eso se refiere la ley de Hooke. Esta ley de Hooke, esta que está bailando, esa X se refiere a esa distancia. Entonces, regresando a mi ejercicio, el 0.1 centímetros es este. ¿Vale? Bueno. Y se produce una deformación. Y a lo mejor, fíjense que estoy dudando, si lo copié bien, a lo mejor decía 0.12 centímetros. No. Bueno, vamos a trabajar con esto y yo me olvido de este que ahorita me está generando. Es que lo que le digo se interpreta de que es 0.1. No. Bueno, vamos a dejarlo de momento así. O sea, la interpretación está bien. Lo que me estaba generando conflicto era esta parte. Ah, ya caí. Perdón. Y pido una disculpa. ¿Qué es lo que me está diciendo el texto? Me está diciendo que se deforma 0.1 de la distancia original. O sea, por eso me dan la distancia original. Me dicen, a ver, en lenguaje más cotidiano y para que lo entendamos, me dice, esta masa de 1.8 kilogramos me deforma el 10% de la longitud inicial. ¿Sí me estoy explicando? Sí. O sea, para que quede más O sea, en entendible, realidad sería 1.2, que es lo que tiene ahí, ¿no? Porque de 12, el 10% pues sería 1.2. exactamente, por eso tenía el 1.2. Observen esto que voy a poner ahorita en rojo. O sea, no me está dando, y por eso la inquietud de ¿por qué no le puse unidades? ¿No? Pues no tiene unidades, el texto es así. Pero la interpretación es que la fuerza, y voy a quitar esto para que ya no me siga generando conflicto, la fuerza de 1.8 kilogramos deforma en el 10% de la longitud inicial del resorte. O sea, es una forma pues, más sofisticada de plantear un ejercicio. Esto ya convertido en si le quito ya el por ciento, obviamente me queda 0.1 multiplicado por la longitud inicial. Y eso precisamente me lleva a que el 10% de 12 centímetros es igual a 1.2 centímetros, que es la deformación que tenía. Ahí está. ¿Sí? Perdón, yo mismo, bueno, tiene sus desventajas, su gran ventaja creo
es que enriquece mucho el ejercicio, la discusión, el discurso de discutir el ejercicio. Creo que es enriquecedor en la medida en que entendemos e interpretamos el texto, ¿no? Bien, si no hay ninguna pregunta, continuamos. ¿Sí quedó claro Sergio? Sergio. Sí, quedó claro, profe. Ok. Ahora, entonces, ya interpreté la deformación. Con 1.8 kilogramos se deforma el 10% de la longitud inicial y por lo tanto tengo 1.2. Ahora vamos con la primera pregunta, inciso A. ¿Cuánto se alargó el resorte? Ahora sí me pregunta por X. X igual a cuánto. ¿Y qué tendría que hacer? Pues sacar la fuerza. ¿O no? Sacar, sí, calcular la ley de Hooke, ¿cómo quedaría aquí, no? Sabemos que F es igual a KX. Quedaría como X es igual a F sobre K. X es igual a F sobre K, pero la pregunta es, ¿tengo K? Perdón, me vine a traer los 3 puntitos por lo tanto. Profe, ¿la fuerza no sería el peso? Bueno, si yo lo convierto, sí, ¿no? O sea, echo mano de mis herramientas que utilicé. Ahí está, ¿no? Voy a poner más grande para que lo veamos. ¿Quién hizo el comentario? ¿Jesús? Sí, Jesús, obviamente que al que me dan la masa, el kilogramo no es unidad de fuerza para el sistema internacional. Entonces, una de las cosas a las que me iba a enfrentar a la hora de cálculo, o sea, me iba a empezar a preguntar, a ver, de esta ecuación, que es la que debo encontrar y que rige particularmente este resorte, la pregunta es, ¿tengo F, tengo K, tengo X? Y bueno, creo que te adelantaste cuando la pregunta es, ¿tengo F? No, pero la puedo calcular. De hecho, yo debía haberlo puesto así. F es igual al peso del cuerpo. ¿Sí? Y esto es A 1.8 por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y bueno, me dio 17.64 newtons. 17.64 newtons. ¿Alguien tiene algún? Ya. 17.64. Esta es la fuerza. Regresemos entonces a mi expresión de Hooke. F igual a KX. Aquí lo que puedo hacer para contestar a la pregunta ¿cuánto se alarga el resorte? Es, quiero despejar la X. Y la X despejada, perdón, la X despejada quedaría como, creo que esto ya, todos los que estamos aquí deberíamos saberlo y no generarnos ningún problema. F sobre K, ¿no? Y ahora, a la hora que yo quiera despejar, me voy a encontrar con la pregunta, ¿tengo F? Ya la calculé. ¿Tengo K? No, ¿Qué tendría que hacer?
Entonces K es igual a F sobre X. Porque según yo, X sí la tenemos, ¿no? Que es 1.2 centímetros. Claro. Bueno, de hecho, perdón, creo que la primera pregunta es esta. Bueno, se puede sumar nada más, ¿no? Porque Esto que ¿a tengo cuánto se aquí, alargó el resorte? perdón, no te escuché, ¿eh? Lo que pasa es que no quiero que se me vaya la idea. Esto que acabo de poner en fondo, este es el inciso A. ¿Cuánto se alargó el resorte? Pues 1.2 centímetros. ¿Cuál es la constante elástica del resorte? Ah, entonces tengo que despejar. Y hacer esto, ¿no? ¿Qué? 0,01. ¿Estoy bien así? No, 12 No, centímetros. No, perdón. sí, no sería 0.012. Así. ¿Vale? Gracias. ¿Y cuánto me daría esto? $1,470 newtons. Newtons metro. Newtons por metro, ¿no? Y aquí estaría contestando el inciso B. ¿Preguntas hasta aquí? No. El inciso C. ¿Qué masa deberá colgarse si se desea un alargamiento de 4 centímetros? ¿Qué tendría que hacer? Igual calcular la fuerza es igual entre K por X. Pero en este caso sería X 4 centímetros, ¿no? Que sería 0.04 metros. Aquí exactamente lo que tengo que hacer es calcular esa fuerza. La K esa no cambia, la K es una constante, que sería 1470 newtons sobre metro, multiplicado ahora por la deformación que quiero que se dé, que serían 0.04 metros. Y aquí tengo que convertirlo a metros, porque la constante del resorte tiene como unidad el metro. Si la constante del resorte tuviera el centímetro, seguramente dejo el centímetro acá abajo y se van a anular y me queda el newton, no va a afectar, no sé si me explique. Pero entonces tendría que modificar estos 1470 a ponerlos como newton sobre centímetro, para que yo pueda usar el centímetro acá. Porque si nada más a la viva México le pongo aquí centímetro, entonces ya estoy alterando el resultado. Esto no sería 1470. ¿Sí? Bueno, esto es por la pregunta que alguien por ahí hizo de si teníamos que convertirla, ¿no? Bien, ¿cuánto da esto, Sergio? 58.8 newtons. 0.8 newtons. Y ese sería mi resultado. Bueno, esto es de los ejercicios que pudiéramos llamar más complicados de lo que podemos resolver aquí. ¿Sí? Pero dice que la masa, no la fuerza. ¿No se tendrá que dividir eso entre 9.8? Claro. No hemos terminado, ¿verdad? Gracias, Jesús. La masa es igual ¿a cuánto? ¿De dónde sale la masa? 58.8. De W sobre G, ¿no? Ajá. Esto es igual a 17.64
newtons. No es 58, 58.8. Espérame tantito. Déjame hacerme espacio aquí. Voy a subir esto. Voy a subir este. Esto es C. Y esto es con... De hecho, esto es continuación de este. De este inciso. ¿Cuánto dijimos que era? Bueno, ahí es 58.8 en vez del 17.64. Cierto, sí, porque es la nueva masa, ¿no? El peso de la nueva masa. Gracias. ¿Y eso queda? 6 6. ¿Qué? Newton. No. Sí, ¿no? Sí, Newton. Kilogramos. Vamos calculando masas, Sorry. ok, kilogramo. Gracias por la observación. Yo ya me iba a pasar la página. Sí, están preguntando por la masa. De hecho, yo lo resolví en una anterior. Y la fuerza 17.63, la constante del resorte 1470 y la nueva fuerza, perdón, y aquí no calculé la masa, pero 58.8, que es este valor que tienen aquí, sobre la masa. Fíjense, aquí también se me pasó conocer la masa. Pero bueno, lo comparo nada más para que revisar si lo hice bien o lo hice mal, ¿no? Generalmente con ustedes es más, porque si alguien se equivoca, hay otros 30, 40 que están observando y por lo tanto pueden corregir. Bien, este sería entonces el resultado. Son las 10:17. En unos 4 minutos nos va a sacar el Zoom. Regresamos, abrimos el video y a las 10:20 está programado que se abra la plataforma para que ustedes revisen el examen. ¿Algún comentario sobre ley de Hooke para resortes? No, profesor, yo tengo una duda acerca de los ejercicios complementarios de la semana 6 y 7. Dime. Es acerca del ejercicio 2 del problema que dice que un hombre de 91 kilogramos se encuentra sobre una superficie de hielo. Y lo que quiero preguntar es si la velocidad inicial es 0 del Está en hombre. reposo, sí. El hombre está en reposo. ¿El hombre está en reposo? Sí. Y recibe una bola que viene a cierta velocidad. Entonces, como atrapa la bola, no se va a quedar en reposo. Se supone que está sobre una superficie sin fricción. Sí, lo que es que eso no dice el problema que la atrapa, sino que que empuja una piedra. Perdón, entonces la estoy confundiendo. Sí, entonces los dos están en reposo. Tú tienes una piedra en el piso y la empujas como quiera, con una patada, con las manos, ¿sí? Sí. Y derivado de eso, ¿te acuerdas que habíamos visto con una nave espacial que normalmente se desprende de un módulo? Sí, sí lo recuerdo, profesor, pero es que lo que esa era mi duda. También acerca de la masa de la piedra, porque pues dice que es de 68 gramos. Sí, es una masa muy pequeña. Entonces, y bueno, esa era mi duda. Sí, se parte de que están en reposo y se desprende una parte, digamos que la piedra en ese momento, si yo la tengo a los pies, puedo formarlo, considerarlo como un solo objeto, pero me desprendo de una parte que precisamente es la piedra. Al hacer eso, la piedra va hacia una dirección y la persona
En la práctica, si estoy en una superficie de pavimento, no me va a pasar nada porque la fricción me detiene. Pero si no hay fricción, aunque la velocidad sea pequeña, voy a empezar a desplazarme en dirección contraria a la piedra. ¿Sí? Bueno, no sé si me permita comentarlo, pero es que no sé si esté bien el resultado, porque pues da un cierto número por 10 a la menos 3. Pues yo podría checarlo digo, normalmente son ejercicios que ya tengo resueltos. A mí Sí, también me salió eso. a ver, De igual manera, profe, tenía esa duda. Yo lo hice de otro modo y me salió otro resultado. Yo lo Igual hice a de ver, dos modos, profe, y me salieron dos resultados completamente diferentes. estoy consultando. ¿Qué ejercicio es? El dos. Ejercicio ¿El qué? de la actividad complementaria de la semana 6 y 7. Híjole. Espérame tantito. Aquí lo tengo. Dice, un hombre de 91 kilogramos se encuentra sobre una superficie de hielo, prácticamente sin fricción, o sea, no hay fricción entre la persona y la superficie sobre la cual está. De hecho, el hielo reduce considerablemente las fuerzas de fricción. Empuja una piedra de 68 gramos alejándola de él, dándole una velocidad de 4 metros por segundo a la piedra. Es como cuando ustedes disparan un rifle. ¿Sí? El mecanismo del rifle hace que la bala salga disparada a una cierta velocidad, pero como consecuencia de eso, el rifle recibe una velocidad contraria. Ya lo